Ok, mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios me los bendiga una vez más. Su servidor y amigo Iván Giraldo. Le damos gracias a Dios por estar aquí el día de hoy. Vamos a estar orando por todos los enfermos, por todos los que se van a conectar. Le damos también gracias a ustedes por permitirnos ingresar a través de estas pequeñas ventanitas a vuestros hogares. Hace ya rato, aunque todos los días estoy compartiendo la palabra del Señor, estamos compartiendo, hablo en plural, mi amada hermana, mi amada Alicia, mi amada esposa, compartimos devocionales todos los días, los ponemos en nuestras plataformas, en el YouTube, en el Facebook, en el WhatsApp, porque es de vital importancia enviar estos mensajes. Ya sabéis el cometido de nosotros. Dios en su infinita misericordia me ha dejado vivo, me ha salvado de muchas veces y de muchas maneras que la muerte ha estado cerca de mí. Y últimamente pues hace más o menos 13 años, ya vosotros sabéis, que me sanó, me salvó de morir al curarme 2 cánceres terminales, de hecho, en la sangre y en el cerebro. Y pues una infinidad de veces que también estuve a punto de morir. Pero Dios es bueno, Dios es grande y Dios es misericordioso. Y a pesar de que en el momento dado yo le pedí que me llevara, y obviamente le pido todos los días, porque como buen cristiano, nosotros debemos de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso el Señor lo sabe y clamo mucho a Él para que tenga misericordia de mí como lo ha tenido de muchos cristianos que ya se los ha llevado. Pero a lo que vamos, hermanos queridos, que nosotros estamos viendo frente a nuestros propios ojos, estamos viendo el cumplimiento de una serie de profecías escritas en este sagrado libro. Y todo nos indica, el panorama nos indica que mi Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia. Y también nos indica que muy pronto va a aparecer en el aspecto económico, geopolítico, mundial, un personaje denominado aquí en la palabra del Señor como el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, y la bestia también lo denomina la palabra del Señor, que va a gobernar 7 años. 7 años de tribulación y gran tribulación, y eso nosotros tenemos que tener bien claro eso. Lo que se está cumpliendo, hermano querido, y vamos a leer la palabra del Señor en Isaías capítulo 24, que nos da una amplia imagen, porque si tú lo miras y cuando lees estos versículos te das cuenta de que es un libro que se escribió hace más de 2500 años, y es como si estuviéramos leyendo el periódico con las noticias de mañana, porque son profecías que se han cumplido. Isaías capítulo 24 dice claramente, en el capítulo 24, dice en el versículo 4, dice, y vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a pedirle en oración que sea el Espíritu Santo quien habla a través de este humilde siervo. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, delante de ti me pongo, Señor, perdóname todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Quiero estar involucro delante de ti, Señor, para que a través de mí, Señor, el Espíritu Santo hable y broten palabras, esas palabras que van a llegar al corazón de todas las personas que van a estar escuchando este mensaje, Señor, porque es de vital importancia, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy por ser tan bueno, por ser tan generoso, Papito Dios. Háblanos con el poder y la autoridad que tiene tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos de antemano, Señor. Te pedimos, Señor, por tu pueblo santo Israel, Señor, y por todos los pueblos que están en conflictos en este momento, Padre. Bendícenos, Padre. Sé tú con nosotros siempre. Y llenos de tu Santo Espíritu te doy gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. En el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra del Señor, Isaías capítulo 24, dice claramente en el versículo 4, lo estamos viendo, pero esto está escrito, la palabra de Dios dice, se destruyó
cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Está hablando de profecías que ya se están cumpliendo. Y se enfermaron los altos pueblos de la tierra. Enfermaron porque básicamente lo estamos viendo, la cantidad de los países, potencias, básicamente enfermaron, ya no tienen conciencia de lo que está sucediendo actualmente. Dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, los que aman el mundo. Se contaminó porque eso es lo que quiere el mundo. Y ahorita no me quiero adelantar, dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Recuerden que el pacto sempiterno es el matrimonio, esa unión entre un hombre y una mujer, varón y hembra los creó y nos unió. Pero estamos viendo que eso lo quebrantaron el pacto sempiterno. Y por esta causa, por esta y muchas causas, dice, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Aquí está hablando de Dios tiene tres pueblos aquí en la tierra. Tiene el pueblo de Israel, tiene a su iglesia y tiene también el pueblo de los moradores de la tierra. Pero aquí está hablando de que todo esto va a venir sobre los moradores de la tierra. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser arrebatada al cielo. Y lo que tiene el Señor para con el pueblo de Israel también lo tiene reservado para los últimos tiempos. Pero ya la iglesia nosotros no vamos a estar aquí. Gloria a Dios que así sea. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y, escuchen bien, y disminuyeron los hombres. Eso es algo que es notorio y no quiero entrar en ese tema, pero eso ya lo estamos viendo. En el Apocalipsis, mi hermano, al igual que Isaías, Jeremías, Daniel, que son libros que van a la par con el Apocalipsis y con los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, vemos que todo esto se está cumpliendo. También se dijo que se iban a ir en contra de los cristianos, iban a ir en contra de muchos pastores que estamos llevando la palabra del Señor constantemente, todos los días a través de las redes sociales, a través de nuestros trabajos, porque gracias al Señor nos ha dado un ministerio grande a mi esposa y a mí, el llevar la palabra del Señor a todos en nuestros trabajos, en los hospitales, en muchos sitios que hay y donde nosotros podamos, y el Señor tenga una persona ahí lista para entregarle ese mensaje, nosotros se lo entregamos. Pero ¿qué es lo que pasa, mi hermano querido? Isaías capítulo 59 dice claramente lo que se está viendo en este momento, porque eso es notorio. Esto es notorio. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en el mundo, inmediatamente al segundo nos estamos dando cuenta a través de las redes sociales, en los encabezados de los diferentes noticieros y también en las noticias que vienen en físico, en papel, periódico, por decirlo de esta manera. Dice Isaías 59 en el capítulo 14 algo que estamos viendo y estamos sintiendo los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, los que llevamos y profesamos la fe de nuestro Señor Jesucristo, llevando su palabra. Esta palabra que está escrita, la palabra es hebreo cristiana, y eso hay que entenderlo muy claramente. Dice, el derecho se retiró, Isaías 59, versículo 14. Mire, ya nadie tiene derecho en el mundo, nadie, absolutamente nadie. Desde el más pequeño, incluso desde el que está en el vientre de la madre, ya no tiene derecho. No quiero ahondar en eso, porque no quiero que nos perjudiquen con este mensaje. Pero dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Lo está diciendo profecías cumplidas que ya se están dando actualmente y las que faltan son muy pocas. Para que venga mi Señor Jesucristo, suene esa trompeta y se lleve su iglesia. Dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. La verdad tropezó. Estamos aquí en estos versículos muy hermosos porque habla de dos verdades. Dice, la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Mira qué tremendo lo que está sucediendo. Ya nada es equitativo. Ya esto es la ley del embudo.
ya lo ancho para poquitos y lo estrecho para nosotros. Así lo dice claramente. Dice, y la verdad fue detenida. Una es la verdad que se maneja en el mundo. Y dice, la verdad fue detenida. ¿Quién es la verdad? Lo he dicho hasta la saciedad de que la verdad no solamente es una palabra, es un concepto, tampoco es un concepto. La verdad es una persona y se llama Jesús de Nazaret. Y entonces, eso es lo que está diciendo, a eso se refiere este versículo, la verdad fue detenida. ¿Por qué? Porque muchas religiones y muchas sectas, entre comillas, miles de comillas religiosas, ya no quieren hablar de mi Señor Jesucristo. Ya no quieren hablar de mi Señor Jesucristo, no quieren hablar de esa persona, la cual es el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando dice aquí que la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto es tremendo. Muchos de nosotros, y nos conocen nuestra vida pasada, quizás una vida que no solamente le molestaba al Señor, porque andábamos en contra de las cosas del Señor, pero el Señor en su infinita misericordia, porque Él es bondadoso, misericordioso, y sus misericordias son nuevas cada día. Entonces el Señor nos apartó del mundo. Nosotros ya no andamos haciéndole mentira a nadie, ya no andamos en cosas malas del mundo como lo hacíamos anteriormente. Ya no estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Nosotros ya nos retiramos de ahí. O como cuando alguien me ofrece, por decir una cerveza, yo siempre le digo con mucho cariño y mucho respeto, yo le digo, muchas gracias, es que yo ya me jubilé. Entonces yo me aparto de eso, estoy ahí, no estoy compartiendo su cervecita y esto, pero pues con mucho cariño estoy ahí, dándole el chance de que en cualquier momento el Señor me pone en mi corazón un versículo y le estoy entregando el mensaje a esa persona que está ahí, quizás está en su fiesta y todo esto, pero nosotros estamos en el mundo, pero no lo pertenecemos al mundo. Entonces cuando dice, y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, estamos viendo que muchos cristianos, pastores, hermanas que llenas del Espíritu Santo llevan la palabra del Señor y como eso le molesta al mundo, entonces ponen a estas personas en prisión. Aquí lo dice claramente, la verdad fue detenida que es mi Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, dice Juan 14:6. Y en el versículo 15 de Isaías 59 dice, y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová Dios, o Yahvé, Adonai Dios, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Entonces por eso la palabra del Señor lo dice claramente que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque es que aquí ya todo eso ya desapareció, ya esto aquí ya es una utopía, por decirlo de estas maneras. Ya es una utopía el pensar de que hay justicia ya no la hay. El derecho pues obviamente ya vemos cómo ha desaparecido totalmente. Entonces mi hermano querido, nosotros tenemos que, como cristianos, hablo con cristianos y con los que no son cristianos, hablo con mi familia, con mi madre, con nuestros hijos, con cada uno de ellos, con mis cuñados, con mis hermanos, con los hermanos en la fe, de que no le tengamos miedo a lo que está sucediendo. La palabra del Señor lo dice claramente en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, donde dice claramente que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos con mi Señor Jesucristo, ellos se le acercaron y lo pusieron aparte y le preguntaron a él aparte, le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Lo dice claramente en el Evangelio de San Mateo. Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Ya, entonces mi Señor Jesucristo, con ese amor, con esa ternura, Él le va diciendo, respondiendo mi Señor Jesucristo, Él les dijo a todos, le dijo, mirad que nadie os engañe. Lamentablemente, hermanos queridos, esto es algo que está sucediendo actualmente y es una apostasía que incluso es una de las profecías que se están cumpliendo y básicamente se puede decir que es la antesala del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
una apostasía que se ha metido en nuestras iglesias, incluso se ha metido en nuestras iglesias y está acabando con muchas iglesias. Y ha hecho que muchos ministerios, muchos pastores, muchos hermanos destruyan sus hogares, porque el enemigo está ahí. El Señor ha empezado una obra, pero el enemigo está ahí y dice la palabra del Señor claramente que Él no vino sino a matar, a robar y a destruir todo lo que el Señor está empezando a hacer en ti y lo que ha hecho en nosotros. Esto es una constante, hermano querido, es una constante. No es fácil llevar el Evangelio. Y como lo estábamos hablando ayer en la vigilia, un saludo a nuestros amados pastores, a los hermanos en la iglesia en Tracy, California, en la iglesia Jesús Salva, gloria a Dios, nos la pasamos genial el día de anoche en la vigilia, gloria a Dios, compartiendo la palabra, escuchando esos testimonios de poder. Es muy agradable estar con el Señor siempre, y por eso yo hasta el último suspiro de mi vida yo lo voy a hacer. Yo ya debería de estar muerto, siempre lo he dicho, desde muy pequeño, todo lo que me ha sucedido, y lo último pues los dos cánceres que eran agresivos, eran terminales, y por eso lo digo que yo ya debería estar muerto, pero para la gloria de Dios me ha dado una chance y yo no la quiero desperdiciar. Me ha dado un tiempo suficiente, 13 años, no sé cuántos más me tenga, ojalá sea poquito, Señor, porque es lo que más te pido. Pero hasta que yo tenga el Espíritu, ese aliento de vida dentro de mí, yo voy a llevar la palabra del Señor. Quizás a muchos les molesta, pero aquí la palabra del Señor nos lo dice claramente. Entonces, mi Señor Jesucristo le dijo, mirad que nadie os engañe. Ha venido una cantidad, hermano querido, de pseudoapóstoles, de profetas, una cantidad de falacias, pero es que está escrito, mi Señor Jesucristo mismo también en el Evangelio de San Mateo lo dice claramente, que dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Han venido muchos al mundo, han venido muchos que se han puesto y le han quitado, han querido, no le han quitado, porque eso es algo que nunca se lo van a quitar al Señor. De pronto se mienten ellos mismos al decir que se llaman Santo Padre, sabiendo que solamente hay un Padre, mi Señor Jesucristo. A nadie le digan Padre en la tierra, porque Padre solamente hay uno. Y en el Padre Nuestro, en esa oración hermosa, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Entonces muchos han querido, de hecho están usurpando ese trono que solamente, y ese título que solamente le corresponde al Señor. Por eso vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No, gracias a Dios no son a todos, porque mi Señor Jesucristo dijo que a muchos se engañarán. No es a todos, hermano, porque la verdad que en este momento estaba viendo algo por ahí, algo que me llamó mucho la atención, que pues el ecumenismo se está viendo últimamente, y muchos evangélicos, cristianos, entre comillas, se están metiendo se están dejando engañar por el ecumenismo, o sea, que todas las religiones que quieren que sea una sola, y obviamente la va a haber solamente una religión, pero sabemos que solamente hay una iglesia, y esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo tenemos que tener bien en claro, pero muchos han sido engañados. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos hermanos, incluso cristianos, están escuchando y se ponen nerviosos con lo que está sucediendo. Pero algo muy importante, mi hermano, cuando mi Señor Jesucristo hace énfasis de que oiréis de guerras, rumores de guerras, es porque va a suceder. O sea, esté tranquilo porque todo eso va a suceder. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Tuve la oportunidad de compartir la palabra del Señor, tanto dentro del templo anoche, y también afuera, cuando estábamos en un break, que estábamos recibiendo los alimentos físicos. Y tuve la oportunidad también de compartir la palabra del Señor, porque hay que predicar afuera y fuera y dentro de tiempo, constantemente. Entonces dice que se levantará nación contra nación, lo estamos viendo. Es algo que es notorio, que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes.
Cuando mi Señor Jesucristo habla en plural, que habrá pestes, esto es lo que ha sucedido en los años anteriores con estas pestes que han llegado. Cuando dijo pestes, porque van a haber más. Y obviamente por ahí se escuchan de que posiblemente va a venir otra más, y pues eso es normal. Yo ya lo sé porque aquí está escrito en la palabra del Señor, no porque me lo dijo YouTube, o porque me lo dijo Instagram, o porque me lo dijo Facebook, no. Yo lo creo porque está escrito aquí en la palabra del Señor. Si no estuviera escrito aquí en la palabra del Señor, yo no lo creería, y pues le diría, no, eso es mentira. Dice, que dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Hambres, hermano, hay muchos países que están pasando hambre en este momento, mucha gente está pasando hambre, mucha gente no llega a fin de mes para pagar la renta, porque básicamente eso es lo que está sucediendo, y lo hemos puesto una pequeña analogía con respecto al pueblo hebreo. El pueblo hebreo, cuando estaba en Egipto, estaban esclavizados, y la paga de ellos era comida y dormida. Entonces nosotros, si lo relacionamos con lo que estamos viendo actualmente, nosotros todos, cristianos, no cristianos, estamos viviendo y estamos subyugados, estamos esclavizados por un sistema donde la paga de nosotros básicamente es comida y dormida, porque lo que alcanzas a ganar tú, te alcanza solamente para pagar la renta y para pagar la comida, y quizás de pronto para hacer un pequeño caprichito, pero somos esclavos. Pero nosotros, a pesar de que estamos en el mundo también bajo este sistema, nosotros ya somos libres, porque ya hemos conocido la verdad, dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y estamos en mi Señor Jesucristo, donde nosotros confiamos en Él constantemente, y nosotros nunca nos falta un plato de comida en nuestra mesa, y damos gracias a Dios por eso, porque la palabra del Señor no miente. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Entonces, a lo que vamos, hermano, es que habrá hambres y también terremotos en diferentes lugares. También es notorio. Desde un tiempo para acá, hermano querido, ya incluso, y lo que más tristeza da es que anteriormente yo me acuerdo que había un movimiento telúrico de 3 o 4 en la escala de Richter, y pues uno se asustaba y salía corriendo y todo esto, pero ahora ni eso. Ahora ya la gente puede ser de 5, las 6, 7, y la gente como si nada. Y ya cuando lo ven bien que ya tumbó muchos edificios, hubo muchos muertos, ahí es donde viene la gente a buscar al Señor, como si el Señor fuera un bombero. Entonces ya cuando llenan las iglesias, 2, 3, y con lo que pasó en el 2019 también sucedió. Entonces ya cuando se calman las aguas, entonces ya nos vamos y nos olvidamos del Señor. Y muy pocos se quedan sirviéndole al Señor, igual que con esos 10 leprosos que el Señor sanó, y solamente uno, incluso era extranjero. Era extranjero, y fue el único que vino y le dio honra y gloria a Dios y lo siguió. Entonces dice, y todo esto será principio de dolores. Esto apenas empezó, hermano querido. Cuando dice principio de dolores, él está dando una semejanza a cuando una mujer está en embarazo. Cuando empiezan, que son los principios de dolores, ya cuando empieza la dilatación, y cuando ya después viene el rompimiento de la fuente, y ya viene también el parto. El parto, y vemos todo esto, y esto es principio de dolor. Esto apenas está empezando, hermano. Por eso mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, que todo esto que está sucediendo, esto era la antesala de lo que va a suceder dentro de muy poco. Y digo dentro de muy poco por muchas razones. Dice la palabra del Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mi Señor Jesucristo, de su boca preciosa salieron estas palabras, y se está cumpliendo. Muchos se aborrecerán, incluso lamentablemente sucede también con nuestras propias familias. Nuestras propias familias ya básicamente incluso ya no quieren que uno vaya a visitarlos, porque dice, ya van a venir estos locos a hablar de la palabra de Dios, porque no hablan sino eso. Porque, ¿y qué más? ¿Qué tema tenemos más? Porque es que el tiempo de la gracia se ha terminado ya, y es el momento de venir a los pies de mi Señor Jesucristo, porque mañana, o quizás ahora, dentro de muy poquito, será demasiado tarde.
Cuando dice que muchos tropezarán entonces y otros, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán y el Señor está hablando con su iglesia. Muchos hermanos en las iglesias están tropezando. Muchos están lo que dice el proverbio, como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve y se mete en el fango después de haber estado limpia. Así está sucediendo con muchos hermanos en las iglesias, que se están volviendo atrás, están dejando el santo mandamiento del Señor. Y mi Señor Jesucristo fue muy enfático al decir que todo aquel que pone la mano en el arado, el que está en la iglesia y mira hacia atrás, dice el Señor que no es digno de mí. Entonces dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, esto es alucinante, hermano querido, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí dice que no a todos, engañarán a muchos. Hemos visto la cantidad de falsos profetas que se han levantado incluso desde el año 547 en adelante, que fue el primero, fue Mahoma, un profeta, que lo único que lleva esa secta, por decirlo, es destrucción, maldad. Lo estamos viendo lo que está sucediendo. Incluso se atreven a decir que si se inmolan, lo están esperando 70 vírgenes allá arriba. Entonces yo me imagino si eso le sucedía a un hombre pues de estos, entonces ¿qué le pasará a una mujer? Eso allá va a ser como raro, ¿no? Porque una mujer, a esa mujer la van también a esperar 70 vírgenes. Eso, el panorama como que no me gusta. Entonces estamos mirando eso. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso lo estamos viendo lamentablemente. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, hermano, la maldad hoy en día, hermano, la enésima potencia le quedó muy pequeña. Se ha multiplicado, mejor dicho, a unos estándares bastante elevados. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo, hermano, que hay tanta maldad en el corazón del hombre. Hay tanta maldad como lo dijo Albert Einstein, que la maldad es la ausencia de Dios en nuestro corazón. Es la ausencia de Dios y básicamente pues sale de versículos porque también lo podemos asociar con muchos versículos. Cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, Dios nos manda a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice Romanos 1:28. Entonces, mi hermano, eso es lo que está sucediendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Incluso en las iglesias, hermano, vemos hermanos que no tienen piedad de los otros hermanos en la iglesia. Vemos que muchos hermanos lamentablemente se han dejado agarrar del enemigo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces se han dejado encontrar del enemigo, entonces han caído de una manera. Entonces el hermano que es espiritual, en vez de levantarlo, lo único que ha hecho en muchas iglesias, y por eso se han disolvido básicamente las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay amor incluso en la misma iglesia. Y si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice mi Señor Jesucristo, y esto aquí es donde nosotros tenemos que entrar, en perseverar. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algo muy importante que dice en este versículo, y se predicará, dice, se predicará y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y se ha predicado el evangelio del reino del mundo para testimonio a todas las naciones. Hermano, estamos viendo que las redes sociales están ayudando un montón para que esta profecía se cumpla y se está cumpliendo. Este evangelio se está llevando a todo el mundo. Y dice que es para testimonio a todos, a todos. ¿Qué quiere decir, hermano querido, con esto, mi Señor Jesucristo? ¿Qué quería decir? De que tú vas a recibir el mensaje y tú no vas a tener una disculpa ya cuando se cierre esa puerta. Cuando se cierra esa puerta, usted no va a tener, no es que nadie me dijo, nadie me comentó. No, el mensaje te llegó. El mensaje te llegó. Hay muchos predicadores, muchos pastores, amados pastores, con una sana doctrina, lo estamos viendo. Estamos llevando la palabra del Señor, y por más versátil que sea un predicador o una hermana llena del Espíritu Santo o un pastor, hermano, yo no te voy a por decirlo de esta manera, a convencer. Yo no te voy a convencer. Lo único que yo solamente que hago es entregarte el mensaje.
El único que te va a convencer es el Espíritu Santo de Dios. Y obviamente cuando el Espíritu Santo te convenza de que eres un pecador, entonces Él te va a llevar y te va a llevar directamente a la verdad. Y la verdad es mi Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que llevar el mensaje. Dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Cuando dice la palabra del Señor, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice, el que le entienda. Si asociamos estos versículos con lo que dijo el profeta Daniel, que son 12 versículos en ese hermoso libro, 12 capítulos, perdón, donde la palabra del Señor mismo lo dice en Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia crecerá. Es un cumplimiento de la profecía, porque mire, ustedes me están viendo, estoy acá en los Estados Unidos y quizás usted me está viendo en Chile, en Versalles, allá en Inglaterra, en España, en México. Entonces la ciencia ha crecido desorbitadamente y también dice Daniel que muchos tropezarán entonces y dice que la ciencia crecerá y muchos andarán de aquí para allá, lo estamos viendo. Y más se vio, anteriormente vimos cómo las fronteras, hermano, era alucinante ver familias que venían con sus niños, con sueños, y vinieron, incluso llegaron hasta acá y recibieron lo mejor. Ese mensaje de salvación, ese mensaje que es de incalculable valor, lo recibieron en su mente, pero entonces no lo dejaron ingresar a su corazón. Pero la cuestión es aquí, que recibieron el mensaje. Entonces aquí, hermano querido, lo que nos dice la palabra del Señor es que nosotros debemos estar alertas, estar atentos, porque mi Señor Jesucristo viene pronto. Él mismo lo dice claramente, pero el día y la hora nadie lo sabe, solamente lo sabe mi Señor Jesucristo en este momento, porque Él cuando dijo estas palabras, Él todavía no había resucitado. Recuerda, hermano querido, que hay un infierno y hay un cielo esperándote. No hay un sitio que, como lo denominan por ahí, que es un sitio donde van las almas y se purifican y luego salen al cielo. No, la palabra del Señor dice claramente que el que murió sin mi Señor Jesucristo se fue al infierno. Claramente se va, porque dice la palabra del Señor, hay una lista grande, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Mire, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No necesitas tú de ser una persona nefasta en el mundo o que haga atrocidades como lo estamos viendo anteriormente. No quiero mencionar esas palabras. Solamente con solo usted decir una mentira, usted ya se está condenando. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Para aquellas personas que dicen que no creen que el infierno existe, incluso en esa organización religiosa, por decirlo así, porque eso no es una iglesia, es una organización, donde el credo mismo les dice que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. El infierno existe. El infierno no va a dejar de existir porque usted lo diga. No, el infierno está ahí y te está esperando. Entonces es el momento de que usted tenga plena conciencia de lo que usted está haciendo en este momento. Ya saquemos esa nefasta idea, esa nefasta, por decir, frase de Maquiavelo, que es que el fin justifica los medios. No, eso es una falacia, para nada. Hay que escudriñar y leer la palabra del Señor. Que hay un infierno, lo hay. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, dice claramente, porque en el nombre de mi Señor Jesucristo, ojo, en el nombre de mi Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano querido, hay gente allá abajo, hay almas allá abajo, que se han ido sin mi Señor Jesucristo en su corazón y se han ido al infierno. Ellos van a salir del infierno, pero van a ser lanzados a un lugar peor que se llama el lago de fuego, donde también Juan dice, y vi el gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, estaban de pie, no estaban de rodillas. Allá usted ya no tiene oportunidad de pedir misericordia. Usted ya entró allá y fue tu decisión.
Y lo que tú, la determinación que tú tomes es ahora. Cuando estés en un cajón metálico de madera, hermano querido, yo lo digo porque soy tanatólogo y técnico y sector de cadáveres hace más de 32 años. Hermano, cuando tú estés ahí en ese sitio, nadie puede hacer nada por ti. Ni tu familia, ni así le manden a hacer los rituales que sean, ¿no? Ya no puedes. Yo lo he dicho y en el nombre de mi Señor Jesucristo yo lo digo no para vanagloria mía, porque la gloria es para Dios. El único que puede hacer algo por un fallecido soy yo. Porque yo puedo ir a recoger el cuerpo donde esté, traerlo a la funeraria, vestirlo, maquillarlo, embalsamarlo, incluso volverlo a llevar a la iglesia para que, no para que reciba palabra, sino para que pues es el acto, el último acto social que uno como el cuerpo recibe, que es los honores, otros así. Y escuchamos cuando, gracias a Dios te bendiga, escuchamos que dicen una cantidad de cosas que no son ciertas. Una persona que va en una moto y va ebria y con metanfetamina dentro y tiene un accidente y se muere, hermano, va borracho, dice la palabra del Señor no miente, dice claramente que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ya, a no ser de que en ese momento el Señor haya tenido misericordia y se haya puesto a cuentas con el Señor y le ha pedido perdón al Señor, porque el Señor da ese chance. Así como ese hombre estaba en la cruz al pie de mi Señor Jesucristo, le dijo claramente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya él sabía y conocía la palabra del Señor incluso, porque mi Señor Jesucristo va a venir a reinar 1000 años aquí a la tierra. Entonces, hermano querido, si Dios tiene misericordia de nosotros y nos da ese chance, pues qué bueno. Pero la cuestión es esta, la misma palabra de Dios nos lo dice, la misma palabra del Señor nos lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros como cristianos estamos todos los días hablando del Señor, estamos escuchando palabra del Señor, estamos escudriñando la palabra del Señor. Y cuando hablas con un cristiano verdadero, usted va a escuchar que de su boca brotan palabras, versículos hermosísimos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? ¿A qué me refiero yo con esto? Que es que lo que pasa es que cuando mucha gente espera a lo último para decir, de pronto se pone a cuentas con el Señor. Entonces muchas veces cuando va en un accidente y nos ha pasado, nos machucamos un dedo con un martillo, lo que brota de nuestra boca son palabras soeces, palabras malsonantes. Entonces, ¿por qué? Porque como estamos llenos de eso va a brotar de nuestra boca en el último instante. Ahí fue, por ahí. Entonces, cuando eso es lo que hay, si usted está lleno de eso, si usted no está lleno de la palabra del Señor, hermano, yo lo dudo que cuando, antes de morir en un accidente o quizás te dispararon o no alcanzaste, porque lo único que vas a pensar es en otras cosas del mundo, más no en palabra de Dios, no te vas a acordar de Dios en ese momento, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces nosotros en este momento tenemos que llenarnos de la palabra del Señor y amarla, porque como dice en el Evangelio de San Juan, número 14:23, dice, el que me ama, dice mi Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y moraremos con Él, viviremos con Él. Estamos en una constante todos los días. Pueden apreciar en nuestras paredes que solamente hay versículos, hay cuadritos, donde nos hablan de la palabra del Señor y donde nosotros estamos mirando constantemente, llenándonos de la palabra del Señor y amamos al Señor porque Él está aquí con nosotros. Algo muy importante que usted tiene que saber primero, si usted no lo sabe, es esto. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro capítulo 3, donde dice la palabra del Señor, sabiendo primero esto. Usted tiene que saber primero eso. Si usted no sabe esto, hermano, su alma está en peligro. Lo he dicho, el Espíritu es de Dios, no se lo quita a nadie. El Espíritu es ese aliento de vida que tiene toda criatura, incluso hasta un gato tiene ese aliento de vida. Entonces, ese espíritu vuelve a Dios, regresa a Dios, pero dentro de ti hay un alma.
Y el alma es algo tan preciado, es un tesoro que vale mucho. Tanto que dice la palabra del Señor, porque es que el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, quiere esa alma. Mi Señor Jesucristo dice, y la palabra del Señor lo dice claramente, el Señor, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Entonces por eso tu alma está en peligro. Y usted tiene que saber, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Ya estuvimos hablando de esos profetas, de esos falsos apóstoles. ¿Ya? Que viene y dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Porque ya lo estamos viendo, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque muchas veces hemos escuchado, yo lo he escuchado. Dice, ay, pero es que eso hace muchos años están hablando de eso y esto y no viene. Pero eso está escrito diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación del mundo. Eso se lo cree mucha gente. Pero la palabra del Señor escrita está. Entonces, como dice la palabra del Señor, dice, estos ignoran, hablando de estas personas que piensan de esa manera. De esa manera, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, que es antes, en los tiempos del diluvio, dice, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Y dice, por lo cual el mundo de entonces, ese mundo de entonces, pereció anegado en agua, en el diluvio. Eso, y hubo una promesa del Señor, dice que ya no iba a volver a haber otro diluvio. Incluso él puso una señal con Noé, el arco iris de 7 colores, no de 6, el que utiliza por ahí alguien por allá, un movimiento que utiliza una banderita de 6 colores. Estamos hablando de esto. Entonces dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero dice la palabra del Señor, este tiempo de ahora dice, pero por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice la palabra del Señor, están reservados por la misma palabra. La palabra es mi Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo pues obviamente es una palabra. Dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, mas, oh amados, ojo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mi Señor Jesucristo se fue hace 2 días. Él se fue en nuestra era, él se fue más o menos en el año 33 de nuestra era y se fue hace 2 días porque pues ya se van a cumplir prácticamente esos días, porque para él 1000 años es como 2 días. Entonces el Señor no retarda su promesa. El Señor, Dios es Dios, está escrito. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios y lo que Él dijo lo va a cumplir. Y por eso Él dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Recuerde, Él no es tolerante. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, que todos procedamos al arrepentimiento. Porque dice la palabra del Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, va a ser así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Grande, mire el verbo que utiliza, grande estruendo. Lo que se viene no es bueno, no es bueno. Entonces dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando dice que los elementos, están hablando de los elementos, de los átomos, del agua, de la tierra. Incluso dice la palabra del Señor en el Apocalipsis que el viento se pondrá tan denso que usted no va a poder respirar bien. Dice que los elementos van a ser quemados. Entonces la palabra del Señor nos da ese consejo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando
esperando ese momento, esperando y apresurándonos, en la casa, constantemente, velar y orar todo el tiempo, no cada 8 días, velar y orar en la iglesia, velar y orar en la calle, llevar el mensaje de salvación, diciéndole a toda la gente, Cristo viene, Cristo viene. Entonces, apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, todo, los átomos se van a fundir. Hermano, todo lo que tú tienes se va a fundir, todo lo que tú tienes. Entonces, dice la palabra del Señor que, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora lo que no hay hoy en día, justicia. Aquí en el mundo ya no la hay, justicia ya no la hay, y ustedes mismos lo saben. Entonces, mi hermano, es el momento de que usted venga y ponga los pies, y no solamente los pies, sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, porque toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Él es Dios, de los que están en los cielos, también en la tierra y debajo de la tierra, porque los que están allá, a pesar de que no van a tener, incluso el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, él va a tener que doblar la rodilla y decir, tú eres el Señor. Así le duela y le va a doler un montón, pero va a decir, tú eres el Señor. Vienen juicios, la iglesia se va, aparece el anticristo. En el capítulo 6 del Apocalipsis dice claramente que se abrió el primer sello y apareció un jinete montado en un caballo blanco con un arco, pero no tenía flecha. Ahí empieza la tribulación y gran tribulación. Este hombre va a ser de las suyas, va a venir, se van a romper 7 sellos, van a sonar 7 trompetas, se van a vaciar 7 sendas copas de la ira de Dios. Incluso por ahí tiene un postrecito el Señor, porque le dijo a Juan, lo que escuchaste de los 7 truenos no lo escribas, porque eso lo tengo reservado para el tiempo del fin. Pero este anticristo, el anticristo va a ser de las suyas. Va a ser de las suyas. Se van a unificar todas las sectas religiosas, no las iglesias, porque las iglesias solamente hay una y es la de mi Señor Jesucristo. Solamente hay una iglesia, pero las demás sectas se van a unir para lo que Él quiere y lo que siempre ha querido el diablo, que Dios lo reprenda, y su hijo, que es el anticristo. Lo que quieren es adoración. Incluso en las tentaciones, cuando le dijo al Señor, le dijo a mi Señor Jesucristo, si tú postrado me adorares, te entregaré todos los reinos y todos los que tienen los reinos, porque a mí me ha sido dado, y al que yo quiera yo se lo doy. Al que yo quiera yo se lo doy. Entonces hay que tener eso en cuenta. El diablo, que Dios lo reprenda, él cambió su tónica, por decirlo de esa manera, con don Job. Dijo, quítale todo y verá que te va a maldecir, quítale todo. Pero él ya ahora ya no te quiere quitar nada, él te quiere dar dinero. Mucha gente, lamentablemente, por tener poder, por tener fama, por tener dinero, por tener de todo, le han vendido el alma a esa criatura que fue el primero en pecar, que se llenó de amargura en su corazón, dejó crecer raíz de amargura en su corazón, de envidia en las cosas del Señor. Él siempre ha querido lo de Dios, él siempre ha envidiado todo lo que tiene Dios. Y por eso pasó, porque en ese entonces ya no había diablo. ¿Quién tentó al diablo? Pues no había diablo, fue su corazón, porque engañoso es el corazón y perverso, dice el Señor. Y la palabra del Señor dice que no te cuides del diablo, que no te cuides de tu suegra, que no te cuides de otra persona. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuidémonos de todo, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es malo y perverso. Entonces dice la palabra del Señor, donde dice Juan, lo dice claramente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estamos hablando al principio que vendrá el hijo de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el falso profeta. Y dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada,
Dice, también se le dio grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y dice, a lo que va a hacer el anticristo. Y engaña a todos los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido, no porque él quiere. Esto es permisidad de Dios. Se le ha permitido que él haga para que se cumpla su palabra. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Muchos están relacionando todo esto con, bueno, ni me quiero meter en eso pues para que no nos vayan a borrar el mensaje el día de hoy. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Desde tiempo atrás eso ha sucedido muchas, pero es que esto se va a incrementar mucho más. Mucha gente, incluso murieron hermanos judíos. ¿Por qué? Porque esta organización religiosa desde mucho tiempo los vive persiguiendo. Y por eso es que andan detrás de ese pueblo, el pueblo de Dios. Y aunque luchen y batallen queriendo destruir al pueblo de Dios, no lo van a hacer. El único que va a hacer eso es Dios. Y por eso yo siempre le digo, si a Dios no le tembló la mano para poner en cintura, por decirlo de aquella manera, a su pueblo, ¿cómo no le va a temblar la mano a Dios a ponernos en cintura a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces nosotros tenemos que ponernos a batallar, a pelear, a contender con sabiduría y entendimiento con la palabra del Señor. De la misma manera que Israel, mire cómo batalla, pelean por defender esa tierra, ese pequeño terruño. Pero ese es el pueblo de Dios. Y la iglesia está dormida. Nosotros tenemos que contender con la palabra del Señor y llevar el mensaje con mansedumbre. Porque para eso es la palabra del Señor, para instruir, para redarguir, para corregir. Pero incluso muchos hermanos en la misma iglesia ni siquiera se dejan corregir. Entonces, hermanos queridos, al momento dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, estaba hablando de todos, pequeños y grandes, desde más chiquitos hasta más viejos, pequeños y grandes, ricos y pobres, aquí van a entrar los magnates y todos los que no tienen también, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ojo, una marca en la mano derecha o en la frente. Esto que pasó en el 2019 fue un ensayo a gran escala, le salió de maravilla a los vasallos de Satanás, que Dios lo reprenda. Y dice, y que ninguno pudiera comprar ni vender. O sea, si usted no tiene esa marca en la mano derecha o en la frente, lo más básico, usted no va a poder comprar lo más básico, que es ir a comprar leche o echarle gasolina a su coche, abastecer el tanque de combustible. Cosas tan normales en este mundo, usted ya no las va a poder hacer si no tiene esa marca en la mano derecha o en la frente. Usted no lo va a poder hacer. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, si no, el único que va a poder hacer eso, si no, el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Ahora, mi hermano querido, lo que dice la palabra del Señor es que si usted se hace poner esa marca, usted ya perdió el año, como decimos coloquialmente. Aquellos que se hagan poner la marca para poder comprar leche, gasolina, o si tiene muchas casas y para poderlas alquilar o vender o comprar, usted va a tener si se hace poner esa marca, usted ya perdió su salvación. Dice la palabra del Señor, y dice Juan, y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice Juan, los vio. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos. Incluso los muertos del diluvio, todos esos se van a entregar.
y muchos que hemos podido y han muerto en el mar, en ríos, y que han sido desaparecidos. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno, ojo, los que están en el infierno ahora van a ser lanzados al lago de fuego. Dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego todavía no ha sido estrenado. Los primeros que van a ir es el anticristo y el falso profeta, que ya andan por acá. Quizás ya los conocemos, pero todavía no han dado la cara. ¿Por qué? Porque algo se los detiene. ¿Y quién es ese alguien? La iglesia. Hasta que no sea arrebatada la iglesia al cielo, no pueden dar la cara a estos dos. Y dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, es el momento de tomar en cuenta y de tener la palabra del Señor en claro que es verdad. Verdad de verdades. Y que la palabra escrita en este libro es la palabra de Dios. Y tener en claro de que esto es verdad. Es verdad. Se lo estoy diciendo de corazón. Por eso el Señor me dejó vivo. Para entregar este mensaje. Yo ya debería estar muerto. Pero algo sí es cierto y se lo digo desde ahora, hermanos queridos. Que si llega el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y si tú te quedas, es mejor que no hayas nacido. Porque lo que viene no es bueno. Lo que estamos viendo en el mundo. Nicolás Maduro no es nada comparado con el anticristo. Todos estos nefastos dictadores no son nada comparado con el anticristo. Porque esta persona va a hacer matar a todo el que no la adore. Los va a hacer matar. Los va a hacer desvivir, porque así hay que decirlo ahora. Pero en Cristo hay salvación. La palabra del Señor lo dice muy claro. El Señor se fue a hacer mansión para nosotros. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y me voy, y voy a preparar mansión, y cuando ya esté lista vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que, hermano, si un ser querido tuyo es cristiano y se marchó, no se entristezca, como los otros que no tienen esperanza. Porque hay otros que no tienen esperanza y por eso lloran a sus muertos. La misma palabra dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca a los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque mi Señor Jesucristo va a venir, pero primero va a venir por su iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, del tercer cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo. El que no tenga a mi Señor Jesucristo y se murió, como lo estábamos diciendo anteriormente, sin Cristo, no va a resucitar, va a ser sacado del infierno y tirado ahí al lago de fuego, lanzado. Escuche el verbo lanzar. No le van a decir, no, siga, no, lo va a ser lanzado. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos listos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Vamos a esperar a mi Señor Jesucristo allá en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Lo dice claramente en el arrebatamiento, mi Señor Jesucristo no va a poner sus hermosos pies en la tierra, no va a esperar en las nubes hasta que pasen los 7 años de tribulación y gran tribulación. Viene mi Señor Jesucristo cuando terminen los 7 años, lanzará va a meter al diablo, a Satanás, lo va a encadenar, lo va a meter por 1000 años mientras mi Señor Jesucristo gobierna 1000 años. Luego este ser diabólico va a ser suelto otra vez. Entonces va a venir una guerra de Armagedón, esa que habla mucha la gente que va a suceder dentro de poquito. No y no.
Cuando suceda eso, ya el mundo se acabó y se fue el Señor con su iglesia y con todos los que se van a ser salvos. Entonces, mi hermano, ese es el mensaje que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros el día de hoy. No le dé like, compártalo. Comparta este mensaje. Quizás sea el último mensaje. La vida es efímera y en cualquier momento se nos va y posiblemente mañana o esta tarde ya no esté vivo. Pero sí les dejo este mensaje a nuestros hijos, en nombre de mi esposa y mío propio, que les amamos mucho con todo el corazón. Y esperamos en Dios que tengan la oportunidad de recibir a Cristo en el corazón para que en ese momento que suene la trompeta nos podamos ir. A mi madre, a su amado esposo, a mis hermanos, a mis cuñados, a toda la familia Giraldo Posada, a toda la familia Quiñones Palomares, a nuestros hijos con ese amor que los queremos, a todos los hermanos, a nuestros pastores, de que Cristo viene, Maranata, Cristo viene, va a sonar una trompeta. Si te quedas, hermano, te vas a acordar porque incluso la palabra de Dios dice que en el infierno le habló nuestro padre Abraham al rico y Dios le dijo, acuérdate, acuérdate. Hasta los que sufren de Alzheimer, allá se van a acordar estando en el infierno o en el cielo, gloria a Dios, si nos vamos para allá. Es el momento de que vengas a mi Señor Jesucristo. Usted puede vivir tranquilamente sin mi Señor Jesucristo. El diablo te va a mostrar entre miles de comillas lo delicioso del pecado, pero él no te va a mostrar la consecuencia del pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos adelante. Oramos por todos los enfermos, por Orlandito, por su amada esposa en Hayward, por su hija que está aquí en Highland, que fue operada ayer. Un saludo muy especial y estamos orando por toda esta familia, la familia Velázquez. Dios los bendiga. Oramos por todos los que tienen cáncer. Oramos por el pastor Homero Hernández. Seguimos orando por él y por toda su hermosa familia. Y pido oración por todos los que tienen cáncer, porque yo viví con los cánceres. Y no peleé esa batalla, solo no lo hice. Fue Dios quien peleó por mí. Porque tenemos a alguien que pelea por nosotros y ese es nuestro Señor y su amado Hijo Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Oramos por todos y cada uno de los enfermos. Somos muchos sobre la faz de la tierra. Y el Señor nos conoce por los hermanos bautistas allá en Hayward. Dios los bendiga. Y pronto vamos a irlos a visitar. Oramos por todos los enfermos allá en España. Por toda mi familia en España. Por mis tíos, por mis tías. Por aquellas que están pasando por diferentes situaciones de salud. Oramos por todos los soldados de todos los ejércitos del mundo. Porque estamos en guerras y la palabra del Señor dijo que habrá guerras y rumores de guerras. Oramos por los policías, por todos los enfermeros, por todos los médicos. Oramos por aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón. Oremos por aquellas personas que no tienen trabajo. Por aquellos que aún a esta hora no han podido comer, quizás porque no tienen con qué comprar. O quizás están en un hospital como lo estuve yo, que no podía degustar el alimento por la enfermedad del cáncer, que es bien agresivo el cáncer. 2 cáncer, a mí me tocó por partida doble. Oramos por el pueblo de Israel. Oremos por esta nación y por su presidente Donald Trump y por todos los que trabajan a su alrededor. Porque lo que está haciendo Dios a través de este hombre es grande. Profecías cumplidas. Es grande. Sigamos orando por nuestros gobernantes. A la hora de usted elegir un gobernante, tome en cuenta en quién cree ese hombre. Tome en cuenta eso. Pero lo más importante que yo le digo, cuando vaya a elegir un gobernante, elija a mi Señor Jesucristo. Porque Él va a venir a gobernar, no 4 años, ni 7, ni 6. Él va a venir a gobernar 1000 años este mundo. Y ya cuando nosotros nos vayamos con Él, gobernaremos con Él.
Dios es grande, Dios es bueno. Es tan bueno que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Ha sido entregado, Señor. Tu siervo ha hecho lo que tú has querido. Entregar tu palabra, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Va a ser para lo que tú lo mandaste. Esa palabra se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de ser un siervo tuyo, Señor. De ser ese instrumento tuyo, Padre Santo, en tus manos para llevar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que me des sabiduría, me des entendimiento, Padre, para seguir llevando tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que me das, Padre. Gracias, Señor, por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos a nosotros, a tus siervos, a mi esposa y a mí, Señor, a nuestros hijos, a todas nuestras familias, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice. Crees tú y serás salvo toda tu casa, Señor, y esa es la promesa en la cual creemos, Padre Celestial. Por eso, Señor, danos sabiduría y entendimiento, Señor, para llevar tu palabra. Que no nos cansemos, Padre. Y que a la hora, Señor, de que venga, Señor, estemos orgullosos, Padre, de recibir ese regalo, que es nuestra salvación. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, porque ese es nuestro pasaporte, Padre. Ese es nuestro pasaporte, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino allá en los cielos, de donde va a venir nuestro Señor Jesucristo, Padre. Padre, te pedimos todo eso llenos de tu Santo Espíritu, Padre. Confiados en que todo va a ser hecho conforme a tu santa voluntad, Padre. Y por eso nuevamente, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, Padre, en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Esperemos en Dios que reciban este mensaje y compártalo. Quizás mañana va a ser demasiado tarde. Dios los bendiga. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo les serviremos a ustedes. Y este es el regalo y el mensaje que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Dios los bendiga.